Okay, thank you everyone for joining us. Bueno, gracias a todos por uniros a nosotros en este webinario. As you know, donde this webinar is vamos a part of two analizar, projects como promoted by sabéis, the es parte University de of dos proyectos Catalonia, the Open promovidos por la University of Universidad de Catalonia, and Cataluña, la from Universidad its Abierta de Innovation Cataluña Center. y su centro de And both innovación. projects aim to Y share ambos the knowledge proyectos tienen como finalidad compartir el conocimiento que generamos dentro de la universidad en el terreno de la innovación, la transformación digital y el aprendizaje, y también establecer contacto, como hacemos hoy, con iniciativas externas. Y dentro de este marco es donde queremos tener la experiencia del profesor Mike Sharples sobre la inteligencia artificial generativa y su impacto en la educación superior. Los sistemas como ChatGPT de inteligencia artificial generativa están siendo disruptores de la educación, no solo para los alumnos, sino también para los profesores. Como sabéis, pueden redactar los trabajos, resumir textos, redactar artículos académicos y demás. Así que están siendo disruptores de la educación, pero también se pueden utilizar como una herramienta de creatividad y aprendizaje. Y para que eso sea así, las entidades educativas tienen que preparar a los alumnos para que se acerquen a la inteligencia artificial con un enfoque crítico y que sean conscientes de las implicaciones éticas. Quiero dar las gracias al profesor Sharples. Vamos a presentar las capacidades y las limitaciones de la actual inteligencia artificial generativa y vamos a conversar sobre cómo está transformando la educación con las políticas sobre el nuevo uso de estas herramientas y vamos a hablar de cómo informan el aprendizaje, todas estas tecnologías. Él es profesor emérito de tecnología educativa en la Universidad Abierta del Reino Unido. Tiene experiencia en el diseño centrado en el ser humano y la evaluación de nuevos entornos y nuevas tecnologías para el aprendizaje. Él es editor asociado del International Journal of Scientific Approach in Learning. Y es autor de más de 300 trabajos en las áreas de la tecnología educativa, las ciencias del aprendizaje, la educación, la ciencia de la educación, las tecnologías, la inteligencia artificial y las ciencias cognitivas. Sus libros recientes son Practical Pedagogy, 40 New Ways to Teach and Learn y Story Machines, How Computers Have Become Creative Writers, ambos publicados por Routledge. Después de su presentación, vamos a tener la oportunidad de entablar un diálogo con él y Desiree será la moderadora. Así que muchísimas gracias, profesor Sharples, y tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Me encantaría poder estar ahí en persona. Siempre disfruto mucho cuando voy a Barcelona. Y como he dicho, estamos viviendo momentos muy emocionantes para la educación, pero también plagados de desafíos. Parece que no es posible escuchar una retransmisión de televisión o leer un periódico sin que se mencione la inteligencia artificial en algún momento. Y sin duda tiene un impacto también en la educación. ¿La inteligencia artificial generativa va a ser un tutor universal o va a ser una amenaza existencial para la educación? Lo que yo quiero hacer durante los próximos 40 minutos es tratar de profundizar por debajo de esos titulares y primero saber exactamente qué es la inteligencia artificial generativa, cuál es la
el estado de la cuestión ahora mismo y cómo podemos responder a todo eso desde el sector de la educación. Así que, en primer lugar, para que todos estemos más o menos en la misma onda sobre cuáles son las evoluciones de la inteligencia artificial generativa, voy a utilizar ChatGPT como ejemplo, pero como diré más tarde, hay otros grandes modelos lingüísticos. Para empezar, empecemos con ChatGPT. Voy primero a compartir la pantalla. Un segundo, por favor. Primero compartiré la pantalla. Okay, can you see that screen? ¿Veis mi presentación? ¿La veis? Okay. So generative Muy AI. bien. Bueno, inteligencia artificial generativa es un tutor o un profesor universal o una amenaza para la educación. Esa es la idea que queremos determinar. ChatGPT 4 es un agente conversacional altamente entrenado, completador de textos y copiador de estilos. Puede generar hasta 25.000 palabras. Las ventanas tiene 25.000 palabras, así que podríamos volver atrás a trabajar con un documento, responder, puede mirar atrás o adelante en un documento y generar una tesis doctoral. Puede escribir en todo tipo de estilos, en múltiples idiomas, en galés, en catalán. También se le pueden dar instrucciones directas. Puede interpretar texto e imágenes y lo vemos, por ejemplo, a la derecha. Vemos a un usuario que le está haciendo una pregunta en inglés, la pregunta y pensemos paso a paso. Y luego se le da una ilustración. La ilustración incluye texto en francés, pero también incluye una imagen. Y el dispositivo puede interpretar ese diagrama para poder responder a la pregunta. Interpreta también el texto en francés y de esa manera puede responder a una pregunta científica muy compleja. Puede interpretar texto e imágenes. Es una herramienta lingüística de propósito general. Y la última versión, la ChatGPT Plus, tiene algunas capacidades extra. En primer lugar, tiene plugins, tiene cosas que se le enchufan, extensiones, digamos, para distintos temas, como por ejemplo matemáticas, ciencia, lengua, medios de comunicación, negocios, etc. Voy a poner un ejemplo, dura solamente un minuto. Le di una información, unas instrucciones a ChatGPT Plus, que era crear un vídeo de para niños de 12 años para explicarles el concepto de la teoría de cuerdas en física. Y es todo lo que le dije. Esas son las instrucciones que yo le di. Esperé 3 o 4 minutos y reproduje este vídeo completo. Tiene la pista de audio, la parte visual y os muestro exactamente lo que puede hacer ChatGPT. Bienvenidos a la teoría de cuerdas simplificada para los niños. Hoy vamos a explorar el mundo fascinante de la física y de la teoría de cuerdas. En primer lugar, hablemos de los conceptos básicos de la física. Todo en el universo está hecho de pequeñas partículas que se llaman átomos. Estos átomos están hechos de otras partículas más pequeñas que se llaman protones, neutrones y electrones. Ahora, profundicemos en el concepto de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas sugiere que todo en el universo está hecho de pequeñas cuerdas que vibran, y esas cuerdas son tan pequeñas que es imposible verlas a simple vista. ¿Pero por qué es importante la teoría de cuerdas? Bueno, pues nos ayuda a entender el universo de una forma que la física tradicional no llega. Cosas como la gravedad, el comportamiento de los agujeros negros. Vamos a utilizar un ejemplo cotidiano para explicar la teoría de cuerdas. Imagina una cuerda de guitarra. Cuando la tocas, vibra y crea un sonido. De la misma forma, la cuerda de la teoría de cuerdas vibra y crea las partículas que componen todo en el universo. Pero la teoría de cuerdas sigue siendo una teoría. Los científicos siguen intentando demostrar si realmente es verdad o no. Es un misterio que todavía estamos intentando resolver. Así que esa es una visión global de lo que es la teoría de cuerdas muy breve. Es un concepto complejo, pero esperamos haberlo simplificado para que lo podáis entender. Gracias por ver este vídeo. So,
that is a capability Pues being esa es una capacidad que acabamos de ver. Podemos crear todo un vídeo educativo simplemente con unas instrucciones. Lo que podrá ocurrir en el futuro es que los estudiantes podrán darle unas instrucciones a ChatGPT Plus y crear sus propios vídeos explicativos. Y puede integrar también los navegadores. Por ejemplo, a mitad de camino yo le doy una indicación, decir, dame la última información sobre las empresas tecnológicas, y hace la búsqueda en la red y nos trae información actualizada. Y también nos proporciona enlaces, podemos ver esos enlaces, 1, 2, 3, 4, con enlaces a las páginas web con la última información, la más actualizada. Y luego tiene un interpretador de código para ejecutar programas Python. Y suena un poco raro, pero lo que significa es que puede ahora generar diagramas e imágenes también. Así que, por ejemplo, puede interpretar toda una base de datos, puede llevar a cabo visualizaciones, escoger sus propias visualizaciones de esa base de datos y presentarlas como gráficos o como diagramas. Así que esos son simplemente algunos de los últimos avances que ha tenido ChatGPT. as you will have heard, Pero, como habréis escuchado, la inteligencia artificial generativa alucina, ¿no? No sabe que no debería inventarse estudios de investigación. No tiene un modelo explícito sobre cómo funciona el mundo. No tiene tampoco un sistema interno de cómo funciona. Y en términos humanos no tiene moral. Es un modelo lingüístico, no es una base de datos ni un sistema de razonamiento. Y esto es muy importante recalcarlo. Y en su beneficio hay que decir que el dispositivo también lo reconoce y esto produce, debería dar tranquilidad. Dice que en su propia página web que realmente no son seguros, que pueden generar productos tóxicos o sesgados, o incluir contenido sexual o contenido violento sin que se le pida que lo haga. Así que no es perfecto, tiene sus limitaciones y ellos mismos lo reconocen en su propia página web. Como ejercicio, en los últimos 2 años yo he estado utilizando las distintas versiones de ChatGPT y dándole unas instrucciones para que redacte un trabajo, ¿no? sobre cualquier tema de un estudiante, ¿no? Por ejemplo, tu estudiante está haciendo un máster en educación. Escribe un texto de 500 palabras sobre una crítica de los estilos de aprendizaje. Debería incluir referencias académicas y pruebas de los estudios de investigación. Y debería empezar diciendo, el constructo de los estilos de aprendizaje es problemático, ¿por qué? Y le doy al botón. Y cuando hice eso, ChatGPT me produjo, cuando salió en noviembre de 2022, produjo esto. Parece un trabajo de un estudiante, tiene párrafos, tiene un comienzo, un nudo y un desenlace, tiene referencias académicas y esas referencias están en un formato adecuado. Así que realmente parece plausible. Pero si entramos en el detalle, vemos que justo en la parte central hay una frase que dice que los estudiantes se clasifican en grupos dependiendo de su estilo de aprendizaje, lo cual puede reforzar los estereotipos y limitar las oportunidades de crecimiento. Esto está totalmente inventado por ChatGPT. Y la referencia que nos da, hay un Journal of College Reading and Learning, pero no hay ningún documento que se llame Black and White Thinking About Learning Styles. Puede parecer plausible, pero realmente es falso. ¿Por qué tiene que inventar estudios de investigación y referencias falsas ChatGPT? Pues la respuesta breve es porque le hemos pedido que lo haga. Es un programa de texto, es un completador de lenguaje y no es una base de datos. Así que no tiene ninguna base sobre la que formar su producción. De manera que él, si tiene un hueco, un vacío, pues lo inventa, lo crea utilizando un lenguaje plausible. Y es importante recalcar esto y tenerlo siempre presente. No obstante, en marzo de 2023 hice lo mismo con GPT-4 y entonces produjo un
trabajo totalmente plausible. Todas las referencias que produjo eran verdaderamente correctas, las he comprobado todas. Así que hay una gran diferencia entre ChatGPT, la versión que salió en noviembre, y GPT-4. One message is I wouldn't encourage. Uno de los mensajes sería que yo no animaría a nadie a utilizar GPT-3 o GPT 3,5, la gratuita. GPT-4 es bastante mejor y produce algo que no solo tiene aspecto de ser un trabajo o un artículo académico, sino que ahora tiene también, en su mayor parte, tiene referencias correctas. No obstante, todavía hay que comprobar las cosas. En su mayor parte es todo correcto, está bien estructurado y bien escrito, pero hay que comprobarlo. Así que, ¿cómo respondemos nosotros a esto? Lo primero que debo decir es que Concerned as you should be about. si te preocupa, por ejemplo, el que los estudiantes utilicen ChatGPT para generar trabajos, pues la forma de detectarlo tradicional no va a funcionar, porque no hay una fuente original, no copia nada, no plagia nada, sino que lo redacta todo él. Buscas esto en Google y no encuentras absolutamente ningún texto que haya sido copiado o plagiado, sino que ha sido generado por GPT. Hay una nueva oleada de detectores basados en la inteligencia artificial, que son programas que tratan de detectar si un texto ha sido escrito por una inteligencia artificial o por un humano, y trabajan y funcionan de distintas formas. Estos detectores lo que hacen es reconocimiento de patrones, básicamente. Y la base, el fundamento que hay detrás es que el presupuesto principal es que la inteligencia artificial utiliza texto más uniforme y que los humanos producen textos más variados, con más diferencias, con más frases inesperadas, digamos. Pero la empresa OpenAI ha publicado su propia herramienta de detección para académicos y demás, y para que vean el éxito que tiene su herramienta. Y ellos admiten que su herramienta de detección etiqueta el 9% de los textos escritos por humanos como escritos por inteligencia artificial, lo cual quiere decir que 1 de cada 10 de los textos que han sido escritos por humanos se clasifican erróneamente como textos escritos por la inteligencia artificial, es decir, 1 de cada 10 son falsos positivos. Hay una empresa que se llama Turnitin, que en el Reino Unido al menos es la más conocida de plagios, y ha producido una versión de inteligencia artificial de su detector, y ellos dicen que hay menos de un 1% de falsos positivos. Dicho de otro modo, menos de 1 de cada 100 artículos o trabajos escritos por un estudiante humano sería mal clasificado como escrito por la inteligencia artificial. No obstante, se ha puesto a prueba con ChatGPT 3,5 y no con ChatGPT 4, y ChatGPT 4 es mucho mejor a la hora de producir texto parecido al de los humanos. También se basa en un entorno de laboratorio, no se ha verificado de forma independiente, así que creo que necesitamos seguir tratando los detectores de inteligencia artificial con un poquito de sospecha, porque no son perfectos. Y en general, ¿cómo deberían responder las instituciones? Pues parece que hay 4 formas en las que las universidades y otros centros educativos pueden responder. Primero, pueden prohibir este tipo de tecnología. Algunos, como por ejemplo las escuelas, los institutos de la ciudad de Nueva York, lo han intentado en los primeros días de este tipo de tecnología, pero el problema es que realmente abre una nueva brecha digital, que los estudiantes que tienen confianza en sí mismos van a seguir utilizándolo. Y si los detecta la institución, ellos van a cuestionar eso y van a desafiar que se demuestre, demuéstramelo, van a decir, y va a ser imposible demostrarlo. Mi programa de inteligencia artificial detecta el tuyo y tú me puedes decir que el mío detecta el tuyo. Y lo único que estamos haciendo es enfrentar inteligencias artificiales que no vamos a acabar en un tribunal enfrentándolas. Así que hay mucha gente que está preocupada si deberían utilizar los comprobadores de estilo, la traducción automática, para determinar quiénes son los estudiantes que tienen más seguridad y los que tienen menos. Puedes tratar de evadirlo, de sortearlo, digamos. Y yo sé que por el momento es lo que están intentando hacer la mayoría de las universidades. Están
volviendo a los exámenes vigilados, a los exámenes orales, pero son soluciones costosas y limitadas. Hay otros que piden a los estudiantes que indiquen cuándo están utilizando la inteligencia artificial, pero eso se hace cada vez más difícil porque se están incrustando, digamos, en paquetes de Microsoft Office todas estas herramientas de inteligencia artificial. O nos podemos adaptar. Yo creo que la mayoría de las instituciones con las que yo he hablado es lo que están intentando hacer. Están intentando desarrollar nuevos modelos de evaluación, nuevas políticas y nuevas directrices para poder hacer frente a esos estudiantes que utilizan ChatGPT o otras herramientas de inteligencia artificial. O podemos abrazarlas, podemos adoptarlas, no adaptarlas, sino adoptarlas. Hay algunos distritos educativos, algunos países que lo han intentado hacer. Singapur, por ejemplo, es un buen ejemplo de eso. Singapur ha dicho que ellos se muestran abiertos a que ChatGPT se utilice en las escuelas, aunque ellos dicen que hay que ser muy precavido con cómo se hace, pero es un proceso largo y los países tienen que empezar. En Singapur empezaron hace ya 20 años o más, cuando decían que animaban a utilizar la inteligencia artificial en todos los sectores del país. Y ellos han llevado consigo a la población de Singapur, así que han desarrollado la confianza a lo largo de muchos años. Eso se tarda en hacer. Y los que están respondiendo ahora a esta innovación de la inteligencia artificial generativa tienen un poco más de dificultad. Pero bueno, vamos a cambiar un poco de relato, ¿no? En lugar de pensar cómo va a influir la inteligencia artificial en la educación, podemos empezar a pensar en nuevas formas de enseñar con la inteligencia artificial y de aprender también. Yo tengo un libro, Powerful Pedagogy, 14 New Ways to Learning, habla de distintos temas. Para el libro yo, por ejemplo, seleccioné 40 términos, ¿no?, que vemos aquí, 40 conceptos, y hace unas semanas yo volví a esos 40 nuevas formas de aprender y de enseñar y dije, ¿cuáles de estas se verían mejoradas con la inteligencia artificial? Y para mi sorpresa, todas y cada una de ellas, todas las que analicé, bricolaje, pensamiento computacional, analítica formativa, aprendizaje del juego, podrían todas, absolutamente todas, podrían mejorarse con la inteligencia artificial. Así que yo creo que es una oportunidad para nosotros, aparte de ser un desafío. Y quiero daros algunos ejemplos breves sobre esto. I've given names. He dado nombres y cometidos a la inteligencia artificial, como por ejemplo motor de posibilidad. Este es el primero. Motor de posibilidad. En este escenario, el educador o el estudiante utiliza la inteligencia artificial para generar múltiples respuestas a una pregunta abierta. Así que vemos, por ejemplo, aquí un ejemplo a la derecha, ¿no? Es una pregunta de un examen sobre relaciones internacionales. ¿En qué forma las teorías de Marx son todavía relevantes para las relaciones internacionales? Y cada vez que doy a enviar, nos da una respuesta distinta. Así que te puedes imaginar un escenario de una clase donde a los estudiantes se les pide que generen distintas respuestas. Pueden reformular la información que se recibe, por ejemplo. Hay una ingeniería, prompt engineering se llama, la forma en que uno diseña las instrucciones porque pueden influir enormemente en la respuesta que obtengamos. Y una forma de tener una respuesta mejor es decir algo, muestra cómo has llegado a tus conclusiones o muestra cómo trabajas. Y normalmente hace una respuesta más larga y más coherente. Así que los estudiantes generan distintas respuestas y cada uno sintetiza y critica las respuestas de la inteligencia artificial desde su propio punto de vista. Así que utilizan las respuestas de la inteligencia artificial para ejercer el pensamiento crítico y dar una respuesta crítica por su parte. Otro ejemplo es el entrenador de colaboración. Un educador, por ejemplo, puede crear un proyecto con alumnos y los alumnos trabajan en grupo utilizando la inteligencia artificial generativa para plantear y resolver problemas. El ejemplo que yo di aquí es qué investigación hay sobre los efectos y las consecuencias de introducir la inteligencia artificial en el entorno de trabajo profesional. Y ChatGPT nos trae 5 respuestas distintas. Y entonces los estudiantes, o en este caso yo,
pues aporta pruebas de los estudios en los que se basan estas conclusiones. Evidentemente, repito, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de criticar todo esto. Tenemos que asegurarnos de que los resultados de las investigaciones son correctos y tenemos que ser muy críticos. Y esa es parte de la nueva habilidad que tenemos que desarrollar para trabajar con la inteligencia artificial. Podemos, por ejemplo, redactar un informe sobre la contribución de la inteligencia artificial. Me gusta un papel que desempeña, que es el de oponente o oponente socrático, ¿no? Un adversario socrático, ¿no? Podemos entablar un diálogo socrático con ChatGPT, por ejemplo, lo desafiamos, lo utilizamos como si fuera un frontón, ¿no? Para plantearle cuestiones y que nos las responda. Por ejemplo, yo le pedí que nos criticara los modelos económicos de Estados Unidos y China, cuál puede tener más éxito en el medio, corto y largo plazo. Y me dice, creo que va a tener más éxito el modelo estadounidense porque el sistema chino tiene problemas considerables con la corrupción, con la distribución igualitaria de la riqueza y demás. Así que lo desafía, pero también Estados Unidos tiene problemas de corrupción y de distribución desigual de la riqueza. Así que el hecho de que China esté gestionada centralmente no quiere decir que tenga que ser más exitosa ni menos. Y tenemos un diálogo con la máquina y lo interesante es que ChatGPT parece tener una personalidad y esa personalidad parece ser un liberal estadounidense un poco agresivo. No es sorprendente que haya desarrollado esta personalidad porque no solo ha sido entrenado en Internet, que en gran medida está dominada por el idioma inglés, por Estados Unidos, sino que además tiene un fine tuning que llaman, ¿no? Ajustes finos, ¿no? Que es que lo han utilizado, han contratado a gente para valorar las aportaciones y los resultados que daba la inteligencia artificial, o ChatGPT, con lo cual ellos contrataron a gente liberal estadounidense y demás, con lo cual tiene un poco ese sesgo. Pero es interesante tenerla como oponente en una discusión. Eso es lo que queremos que hagan los estudiantes y queremos que desarrollen su capacidad para poder crear un argumento coherente. Y en eso sí que ayuda a ChatGPT. Existe la posibilidad también, Microsoft. Lo que ha hecho, por ejemplo, Microsoft, ¿no? Con su sistema copiloto, donde los estudiantes tienen un acompañante para su vida de estudiantes. Luego podemos también tenerlo como tutor personal. Yo lo he puesto a prueba esto y verdaderamente quería saber cosas sobre la computación cuántica, porque es algo de lo que he oído hablar, nunca he entrado en detalle sobre ello, así que yo le di una instrucción. Y de nuevo, es muy importante darle instrucciones que sean claras y coherentes. Tú eres un experto, un tutor experto en informático, yo soy un estudiante universitario y necesito saber sobre la computación cuántica. No tengo conocimientos previos y tú tienes que hablar conmigo, evaluar mi conocimiento a lo largo del camino, haciéndome las preguntas correctas y cuando yo te lo pida tienes que valorar mis conocimientos para que yo se los pueda dar a mi profesor. Y me dice, vale, estupendo. Vamos a empezar y empieza a hablar conmigo y me pregunta, ¿qué sabes de la computación clásica? ¿Entiendes lo que es un bit? Y entonces me empieza a enseñar cosas sobre la computación cuántica a través de un diálogo, de un debate. Y en mitad de ese diálogo yo puedo hacerle preguntas y puedo interrumpir su flujo y decirle, cuéntame más sobre el quantum entanglement, ¿no? Los entresijos, ¿no? O, por ejemplo, hablar de dos relojes sincronizados y separarlos. Y él trabaja con mi analogía y él no solamente me envía información, sino que realmente me utiliza actúa como si fuera un tutor, ¿no? Un director, ¿no? O un guía, un orientador. Y al final me da un informe de cómo lo ve, de cómo ve mi trabajo y retoma esa analogía. Me dice que tengo
una comprensión del quantum bit, que es la unidad fundamental de la computación cuántica, que es análogo al bit clásico, pero con capacidades añadidas. Has aprendido la superposición. Me dice un poco todo lo que he ido yo aprendiendo y lo que ve en mí, ¿no? Así que tenemos la posibilidad de utilizar esto para que nos sirva de guía o de orientador personal, ¿no? Estas son algunas de las nuevas formas que tenemos de enseñar y de aprender con la inteligencia artificial generativa. Tenemos que ponerlas a prueba, ver si funcionan en clase, pero sin duda son oportunidades para el futuro. Y creo que trabajando positivamente con la inteligencia artificial generativa podemos llegar lejos. Así que, ¿cuáles son las políticas y las estrategias emergentes para los centros educativos? Anna Mills ha creado un documento de Google Live con un montón de información. Es muy buena información y ella incluye fuentes para estimular la conversación sobre la educación. Y, por ejemplo, he tratado de resumirlas un poco aquí, pero estas son las políticas emergentes que vienen de las universidades para tratar y abordar estas cuestiones y de otros centros educativos. En primer lugar, tenemos que hacer evaluaciones realmente más exhaustivas para que sea más difícil realmente saltárselas, digamos, ¿no? Tenemos que establecer esas directrices, tenemos que explicar a los alumnos que deberían reconocer el uso de la inteligencia generativa, explicarle a los estudiantes cómo deberían hacer eso en los trabajos, gestionar las posibles violaciones de las directrices y considerar la posibilidad de hacer un rediseño de las evaluaciones para el siguiente año para incorporar la inteligencia artificial y desarrollar el pensamiento crítico. Yo creo que estas directrices, creo que la más difícil va a ser esta, ¿no? Explicar a los estudiantes cómo tienen que reconocer el uso de la inteligencia artificial generativa, porque las demás realmente son más fáciles, pero porque ChatGPT va a estar incorporado, por ejemplo, en Google Suite, en Microsoft Office o en otros programas o en otras herramientas que nosotros utilizamos a diario, con lo cual va a ser muy difícil separarlas, ¿no? Y va a ser muy difícil que el estudiante te diga, por ejemplo, cuando utiliza el corrector ortográfico, por ejemplo, ¿no? Pues no lo vas ni a saber siquiera, ¿no? Quizá te genera la inteligencia artificial unas cuantas palabras o te revisa una parte que no estaba bien o lo que sea. Así que en teoría está muy bien, pero en la práctica quizás sea difícil porque la inteligencia artificial quizás se vaya a usar sin que nos demos ni cuenta siquiera. ¿Qué viene a continuación? Pues está claro que no estamos al final de las innovaciones en términos de inteligencia artificial. Quizá, muy probablemente, estemos solo empezando. Así que lo que ya se ha anunciado, lo que ya está disponible, vemos aquí algunas de las cosas. Microsoft Copilot, ¿no? Que es inteligencia artificial generativa integrada en el paquete de Office. Google, evidentemente no le sorprende a nadie, tiene su propio modelo, Palm 2, que se incluye en Google Bard, en ese sistema de software. Es ligeramente distinta a ChatGPT, porque ChatGPT ha sido entrenada con un montón de datos, una cantidad enorme de datos. Y se le ha dado formación a posteriori, alguna formación adicional, reciclaje, podríamos llamarlo, para asegurarnos de que las respuestas son apropiadas. Google Bard con Palm 2 ha adoptado un enfoque distinto, que es una preformación, un preentrenamiento con humanos para que sea más adecuado el lenguaje, y han desarrollado versiones multimedia y tienen versiones ya perfeccionadas para los negocios y para la medicina. Así que Google Bard y Palm 2 van a ser muy interesantes en el futuro, creo yo. Y luego hay otras cuantas que me gustaría mencionar. Bloom, que es un modelo de lenguaje abierto, fue desarrollado en Francia y ha sido también lanzado por un consorcio de instituciones, pero yo creo que hay una oportunidad enorme de implicarse en algunas de estos nuevos modelos lingüísticos. Y luego hay un par de ellos que quiero mencionar un poco más en detalle. Claude, AutoGPT y Claude. AutoGPT es parte de un nuevo conjunto de extensiones de GPT que combinan esta nueva inteligencia artificial generativa con
otros sistemas de inteligencia artificial más tradicionales. Así que se le puede poner a prueba con el lenguaje natural. Y entonces trata de conseguir ese objetivo And access the internet. creando subobjetivos, accediendo a Internet, entonces llama a otras herramientas para llevar a cabo tareas, hace búsquedas en la web, puede rellenar formularios web, puede hablar. Y a diferencia de ChatGPT, puede tener una memoria más a largo plazo, puede recordar todas las sesiones interaccionando con bases de datos y demás. Aquí, por ejemplo, simplemente le he dado la instrucción de desarrollar unas lecciones de matemáticas interesantes y atractivas y fáciles y bien explicadas, y luego diseñar algunas tareas, ¿no? Por ejemplo, incorporar la gamificación en la educación y demás, utilizar la inteligencia artificial, etcétera. Y al final dice, he incorporado elementos de gaming en las clases en línea para motivar a los niños y he dividido a la clase entre distintos grupos y espero que los estudiantes vayan a aprender más. Ha creado todo un sistema, todo un paquete que quizá funcione o quizá no. Con esta versión que yo tenía, no tenía evidentemente todas esas herramientas conectadas, pero sí podemos ver que en un futuro no muy lejano vas a poder dar una instrucción diciendo, créame un paquete de aprendizaje totalmente online, ¿no? De principio a fin, y puede con esas meras instrucciones empezar a crearlo. Otra cosa que querría mencionar brevemente es Claude. Claude es un sistema de una empresa que se llama Anthropic y está siendo desarrollado basándose en principios éticos desde el principio. Lo que han hecho ellos es, tienen dos fases de formación. Primero se forman sobre los principios, o lo forman sobre los principios de derechos humanos, en primer lugar. Así que utilizan la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y también los términos y condiciones de servicio de Apple, lo cual es muy raro, para entrenar al sistema en buenos comportamientos. Y luego la segunda fase lo han calificado los resultados una vez que el sistema está en funcionamiento para ver si se han respetado esos principios constitucionales. Por ejemplo, escoge una respuesta que apoye la vida, la seguridad y la libertad de las personas, ¿no? De la Declaración de Derechos Humanos. Así que el sistema ha sido entrenado en principios éticos y yo creo que aquí hay una oportunidad muy grande para presionar a las grandes empresas para que desarrollen sus modelos con unos principios éticos muy parecidos a estos, y también para las entidades educativas, las universidades y demás, que tomen decisiones positivas y escojan a la inteligencia artificial que ha sido bien entrenada y no aquella inteligencia artificial que quizá tiene principios no éticos o que no se sabe cómo se ha educado. Así que mi última diapositiva. Estamos en un proceso de transformar la educación. No estamos inermes, tenemos la oportunidad de tomar decisiones y en términos generales yo sugiero que deberíamos utilizar la inteligencia artificial generativa de una forma cuidadosa, porque enseñar es una profesión donde el cuidado es muy importante y, sin embargo, la inteligencia artificial es en esencia, es algo que no tiene apegos y que no le importa nada. Y tenemos ese deber de cuidado nosotros, ese deber de atención en el uso de la inteligencia artificial generativa. Tenemos que leer las evaluaciones muy bien, ser conscientes de que lo que está escrito ahí lo hace una inteligencia artificial, que no es una base de datos, explorar la argumentación, la investigación que puede haber detrás para ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades del pensamiento crítico. Y necesitamos urgentemente desarrollar un programa de aprendizaje de lectura y escritura con e-learning. Es muy distinto de lo que es poder utilizar un ordenador, ¿no? Estamos hablando de poder escribir instrucciones buenas, el negociar directrices para los estudiantes y para crear la inteligencia artificial ética para la educación. Aquí hay algunos recursos más. Con una compañera hemos escrito unos libros, Story Machines, How Computers Have Become Creative Writers. Es una historia apasionada, pero nos habla además de la inteligencia artificial. Y luego otro libro técnico, An Introduction to Narrative Generators, How Computers Create Works of Fiction. Yo recomiendo la lista de la UNESCO. Ellos han elaborado lo que dice ahí, que es una guía rápida para ChatGPT y para la inteligencia artificial
en la educación, en el entorno educativo. Os lo puedo recomendar, es gratuito y se puede descargar, así que os lo recomiendo. Bueno, creo que he llegado a 40 minutos, es todo lo que tenía que decir, así que ¿hay alguna pregunta? Bueno, first of all, Hola, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a la rectora por haber venido a dar estas palabras de bienvenida a Mike. Mike, muchísimas gracias por tu charla y me gustaría presentar a la gente. Yo me llamo Desiree Gómez Jantosa y pertenezco al Centro de Trabajo de Investigación y somos responsables del Laboratorio de Tendencias e Innovaciones. Y estamos encantados de estar aquí y de tenerte aquí con nosotros hoy. Y nos gustaría de nuevo darte las gracias por tu presencia en este webinario. Hemos visto más o menos este tema que nos afecta a todos, nos afecta a nivel universitario, porque hoy en día es un tema muy cotidiano el hablar de esto, ¿no? Y nos gustaría también dar al público las gracias por las preguntas que han planteado, aunque hemos recibido una buena cantidad de ellas. Únicamente vamos a tener un poquito de tiempo para responderlas, así que quizá no podamos responderlas todas. En primer lugar, gracias Mike por la presentación. Tenemos algunos comentarios del público que dicen, por ejemplo, tiene que ver con la idea de las alucinaciones como un posible beneficio a la hora de crear ideas innovadoras, ¿no? Yo no sé si tú tienes alguna preocupación, alguna idea a este respecto o si querrías añadir algo al respecto. No, yo creo que sí, es fascinante, es fascinante. Si en lugar de ver la inteligencia artificial generativa como una base de datos, si la vemos como una herramienta o un motor de creación, las alucinaciones hasta cierto punto pueden ser valiosas, ¿no? Pueden ser formas de estimular la creatividad. Luego hay un entorno en ChatGPT y en otras herramientas de inteligencia artificial que se llama temperatura y es como los reguladores de temperatura. Y cuanto mayor sea la temperatura del entorno, más impredecible va a ser. Y cuanto más bajo sea, más predecible, más convencional va a ser ese sistema. Así que verdaderamente lo podemos explorar como una herramienta de creatividad, podemos dialogar o podemos subir o bajar la temperatura y se va a volver todavía más raro y más predecible y más lo que sea. Si tienes, por ejemplo, una tormenta de ideas para un producto, para un proyecto de investigación, por ejemplo, pues entonces puedes meter la plantilla y le metes el encargo y se vuelve mucho más creativo. Si quieres que escriba un informe técnico, pues vas a tener que pasar por este lado, hacia el lado de la temperatura y algo menos convencional. Y puedes jugar con ChatGPT en la inteligencia artificial de una forma muy buena como herramienta de creatividad. Yo creo que eso es extraordinario. Sí, sí, es muy interesante lo que nos has dicho porque en cierto modo a partir de ahora podemos pensar en el prompting, ¿no? En el hacer a las máquinas funcionar. Nosotros estamos aprendiendo con eso, el prompting y otras cosas y luego otras herramientas, Jolly o Midjourney, y somos también, o vemos también esta idea que tenemos en común, que la idea básicamente consiste en romper con este punto. Pero en cualquier caso necesitaría más ideas, necesitaría gente que haga preguntas. Así que es muy interesante. En lo que respecta a la idea de las políticas internacionales, tenemos una pregunta de Miquel Bellise. Hay mucha insistencia entre los reguladores, pero yo tengo mi duda de que toda esta regulación se puede hacer de una forma muy concreta en estos momentos en la Unión Europea. ¿Y qué pasaría en países autocráticos? Por ejemplo, China, Rusia. Es un poquito difícil, ¿no? Para nosotros el predecir todo esto, pero tú puedes tener un pensamiento, una opinión al respecto y cuál sería esa política. Entonces, las implicaciones políticas de todo eso para el resto de los países con quizá una política más restrictiva de la que tenemos hasta ahora. Bueno, lo primero que tengo que decir es que otros países están desarrollándose también y desarrollando sus propios modelos lingüísticos. Uno de los más grandes ha venido de China, en realidad, uno de estos modelos, y se llama Wudao 2.0 ahora y ha sido formado en inglés y también en chino. Es interesante decir que es muy probable que haya menos de estas reuniones cara a cara, porque tenemos todo muy repartido. En China, en China los datos están como en un jardín, digamos, ¿no? Con un muro alrededor. Y la versión china, por ejemplo, de Twitter
no puedes obtener acceso a la base de datos. Así que las empresas tienen los conjuntos de datos han tenido para formar sus inteligencias artificiales son mucho más restringidos. Y hay otra cosa, y es que el gobierno chino está todavía más preocupado que el gobierno estadounidense o el gobierno europeo a la hora de lo que puede ser que se nos vaya de las manos. Así que ellos han impuesto más directrices y más restricciones a los modelos lingüísticos. No sé China lo que ha hecho, pero sí sé que China probablemente va a ser más restrictiva porque el gobierno chino no lo quiere. Evidentemente, no quiere que estos sistemas se le vayan de las manos. Creo que en términos de poner directrices, yo sé que el primer ministro británico va a reunirse con el presidente Biden, creo que es hoy mismo, para comentar la inteligencia artificial, para imponer quizá ciertas limitaciones, qué limitaciones se deberían poner, y yo sé que la Unión Europea también tiene estas conversaciones. Pero yo creo que hay dos cosas. Una es qué tipo de limitaciones queremos ponerle, qué tipo utilizando, por ejemplo, el uso de lenguaje inapropiado, ¿no? ¿Vamos a utilizar eso o no? Y luego la otra cuestión es cómo lo educamos de abajo arriba en cuestiones éticas. Y yo creo que eso quizá va a ser la forma más eficaz. Nosotros sabemos que hay principios del empoderamiento de los individuos, la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y yo creo que ahora podemos crear esos modelos lingüísticos para respetar esos principios éticos, para escoger la ética por encima de la irresponsabilidad. Así que creo que hay una oportunidad, por ejemplo, para las universidades, para decir, vamos a promover y vamos a adoptar sistemas de inteligencia artificial éticos que queremos que se construyan sobre estos sistemas éticos que son más abiertos en términos de indicar con qué datos se han formado y también de permitir más acceso al público en general para que los estudiantes no tengan que pagar por ello. Así que hay cosas positivas que podemos hacer a la hora de elegir sistemas éticos y desarrollar el alfabetismo, digamos, de este chat GPT. Yo creo que todo lo que podemos hacer hasta ahora es eso, aparte de intentar hablar con los responsables de la toma de decisiones. Sí, yo creo que países como China han incorporado en sus vidas cotidianas, vidas diarias, la inteligencia artificial y este tipo de sistemas, como por ejemplo InVigilance, en la vigilancia en las calles, por ejemplo, lo utilizan. Y ellos han estado trabajando con esos patrones de conjuntos de datos y han alimentado esos paquetes de datos con información de hace millones de años antes que nosotros. Así que, en cierto modo, nosotros podemos copiar lo que se puede hacer desde aquí, ¿no? Yo no sé si a veces, pensando en el futuro, vamos a tener quizá un código ético mundial, digamos, ¿no? Unas reglas éticas mundiales. Yo creo que ese sería el escenario ideal, pero evidentemente no lo sabemos. Nadie tiene una bola de cristal y no vivimos en un escenario equitativo. Así que vamos a tratar de seguir trabajando con los datos, ¿no? Yo creo. Pero bueno, por otro lado tenemos preguntas por aquí relativas a la parte más pedagógica de la inteligencia artificial y de este tipo de sistemas y herramientas. Una de las preguntas es si la inteligencia artificial va a promover la personalización y el aprendizaje adaptativo. ¿Cuáles son tus experiencias en este entorno? Bueno, pues ese es un escenario y os he dado el ejemplo de alguien que es el tutor, el orientador de una persona. Por ejemplo, yo tengo un tutor de computación cuántica y puede actuar como tutor muchas veces. Y yo sé que los estudiantes, los alumnos van a darse cuenta de que pueden utilizarlo como un sistema de tutor a la carta, ¿no? Y ya hay miles de empresas que están produciendo plugins, acoples, y conectan cosas a la inteligencia artificial y a GPT-4 para producir productos ya para estudiantes directamente y para aprendices, para que realmente veamos que tenemos el sistema definitivo, ¿no? El sistema personalizado de último modelo. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque, como he dicho, la inteligencia artificial alucina. Así que tiene que utilizarse con mucho cuidado. No es solo la base de datos, no tiene un repositorio subyacente de hechos estructurados. Así que realmente lo que te enseñamos de medicina, pues es muy probable que vaya a cometer errores, porque verdaderamente si es teoría de las matemáticas, lo que quiere mejorar, o las habilidades matemáticas, pues lo último que queremos es una persona, un tutor personalizado que se equivoca él mismo, ¿no? Así que yo tendría mucho cuidado
en lo que respecta a recomendar los actuales sistemas de inteligencia artificial generativa para reemplazar a un tutor, porque yo creo que existe esa posibilidad de que haya un error, ¿no? Siempre, ¿no? Si lo utilizas críticamente y con cuidado, entonces puede que sea posible, pero eso no es parte de la literalidad o literado, ¿no? de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que hacemos aquí es combinar bases de datos y pensamientos simbólicos con la inteligencia artificial, así que de manera que hay plugins matemáticos como Wolfram que ya se pueden aplicar, se pueden conectar en GPT y lo más probable es que ellos vayan a funcionar mejor porque ellos van a utilizar este motor de razonamiento matemático, pero todavía no hemos llegado hasta ahí. Y en este momento yo creo que yo preferiría mucho más verlo como una herramienta de creatividad para argumentar, para respaldar un pensamiento crítico, en lugar de un tutor personalizado. Puede que llegue eso algún día y quizá puede que sea uno de los frentes, digamos, donde podemos tener una enseñanza más cuidadosa, ¿no? Pero tenemos que implantar ese concepto, el concepto del cuidado, del cuidado, hacer las cosas con mucho cuidado, cómo cuidamos las instituciones para beneficiar a los estudiantes. Bueno, me gusta esa idea de ser cuidadosos, de ser precavidos. No podemos hacer hoy lo que prevemos que puede llegar a ser el futuro, porque entonces puede ser muy dañino para nosotros y para todos, ¿no? Para los estudiantes también. Creo que nuevos procesos van a venir con la ayuda de APIs y herramientas, pero no con programas, ¿no? Con herramientas y APIs. Otra pregunta será, tiene que ver con la idea esa de peligro, es si a largo plazo cuál es el peligro más significativo o la amenaza más significativa para la inteligencia artificial en clase, ¿no? Y cómo podemos evitarlo y tratar de prevenirlo antes de que se produzca, ¿no? ¿Qué problemas nos puede traer la inteligencia artificial a las clases? Bueno, pues yo creo que en la educación devalúa el aprendizaje humano, la enseñanza humana. Vemos cómo los niños pueden simplemente dar una instrucción muy breve y decir, dame un mensaje sobre la teoría de cuerdas, explícamela. O un área de las matemáticas que realmente te resulta difícil, piensa en las ecuaciones, explícamelas. Y los estudiantes van a venir y van a decir, hey, tengo un tutor personal y me hace tutoría a través de vídeo y es mucho más enrollado y tal y tal y tal. Así que voy a utilizar esto y no voy a utilizar ninguno de los libros de texto y no voy a escuchar en clase, ¿no? Así que ese es el peligro que está ahí, que flota en el aire y que puede devaluar el aprendizaje a través de profesores. Si el profesor lo ve solamente como un transmisor de conocimiento, un transmisor de información, que es básicamente lo que es, pues es cosa nuestra el decidir si tratamos esa inteligencia artificial con cuidado y no confiamos en ella demasiado. Y luego reconocer también el nuevo papel que tiene el profesor en términos de proporcionar una interacción más personalizada y mucho más monumental con los alumnos. Uno, con las interacciones cara a cara, aprende mucho, ¿no? Interaccionar con los estudiantes, ver sus respuestas, ver sus expresiones faciales, ver cómo interaccionan entre ellos, cómo se apoyan en el trabajo del grupo, el permitir, el ayudar. Hay muchas formas en las que el humano puede ayudar y eso va a ser esencial en todo este proceso de aprendizaje. Y mi preocupación es que quizá la inteligencia artificial empiece a devaluar la enseñanza y lo sustituya por los peores profesores posibles del mundo, ¿no? Y esa es mi principal preocupación. Bueno, muchas gracias, Mike. Yo creo que a todos nos gustaría que la inteligencia artificial viniera y nos trajera, nos eliminara todas esas partes más rutinarias de lo que es dar clase, ¿no? Así que algunos profesores quizá podrían desarrollar su mejor parte del aprendizaje, ¿no? Acompañando a los alumnos, dándoles un buen feedback cuando hay evaluaciones. Básicamente, en ese escenario es un peligro grande, ¿no? Que en cierto modo los alumnos hagan ese tipo de cambio, ¿no? Se les cambie esa mentalidad y vayan del profesor a la máquina. Pero bueno, veremos lo que ocurre con todo eso y en lo que respecta también a los profesores, sí, las competencias de la TIC. ¿Cómo creéis que las empresas podrían ayudar al desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Podrían desarrollar sus propias habilidades e introducirlas en clase o recurrir a las de otros? ¿O qué deberían hacer?
pues yo creo que hay muchísima necesidad y una urgencia por desarrollar inteligencia validada de este tipo de conocimiento. Así que hay distintos tipos de inteligencia artificial, hay redes neuronales, los hay más visuales, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual tenemos que enseñar a los profesores cuál es la diferencia entre sistemas de inteligencia artificial y cómo funcionan también. Y luego para poder dar que tengan realmente la oportunidad de interaccionar con esa tecnología, no solo con esto, sino con otros sistemas de inteligencia artificial, podríamos darles un terreno de juego, ¿no? Digamos un sitio donde jugar en la arena, ¿no? Con todo eso para poder aprender cómo funciona. Y yo creo que hay que luego utilizar esas herramientas no solo para los flujos de trabajo, para crear un plan de estudios, por ejemplo, o para crear el material de referencia que pueden utilizar los alumnos, sino que uno puede empezar a pensar a trabajar para sí mismo también. Y es fundamental saber cómo trata el resultado la inteligencia artificial. Hay que entender un poco también los sesgos, los posibles sesgos que puede haber, lo que es apropiado, lo que es inapropiado, lo que es veraz y lo que no lo es, etcétera, etcétera. Y luego hay formas en las que podemos ayudar a trabajar con estudiantes para que desarrollen las actividades y las habilidades que van a necesitar en el futuro. Por ejemplo, tenemos prompt engineering, que es, por ejemplo, un prompt engineering en Alemania o en Estados Unidos ganan $150.000. Yo no creo que vayan a ser la panacea los prompt engineers, sino que va a haber inteligencias artificiales que tengan su propio prompt, su propio instructor, ¿no? Así que yo creo que vas a tener cada vez más la sensación de que estás hablando con un humano, pero yo no creo, yo pienso que la prompt engineering, la ingeniería de los prompts, viene de la época de finales del siglo pasado, cuando la gente estaba aprendiendo sobre HTML y demás, ¿no? Pues ahora ya no tenemos necesidad de aprender sobre HTML, pero es importante desarrollar un conocimiento exhaustivo sobre la inteligencia artificial para que la gente pueda entenderla y que podamos desarrollar unos principios, ¿no? En Estados Unidos hay una asociación americana de avances en la inteligencia artificial que tiene una triple A y que ha dado premios, ha recibido premios por cómo se enseña a los niños sobre cómo funciona la inteligencia artificial. Lo que está haciendo es educar sobre inteligencia artificial en el mundo. Y yo espero que en Europa hagamos algo parecido en el futuro. Bueno, es muy importante para nosotros en la universidad el pensar cómo vamos a tratar de cerrar esa brecha digital en la que nos encontramos. Y creo que a diario se va volviendo cada vez más difícil debido a esta introducción de nuevas tecnologías constante, de nuevos procesos. Así que simplemente quiero cerrar la sesión. Me gustaría recalcar algunas de las palabras que tú has dicho: la eficacia, la mejora y la creatividad. Creo que son tres palabras estupendas porque creo que en cierto modo ChatGPT y otras inteligencias artificiales generativas es exactamente lo que nos traen: eficacia, esas oportunidades también. Tú has mencionado la palabra oportunidad, el tener un asistente que nos puede ayudar a mejorar nosotros mismos. Y básicamente simplemente quería cerrar con eso. Hemos visto el futuro de la educación superior. Ahora tenemos que afrontar esas disrupciones de la inteligencia artificial y estos avances que no cesan. Ya veremos cómo nos trata el mundo y qué cosas nuevas aparecen. Muchísimas gracias al profesor por estar con nosotros, a la gente por la participación activa en el chat. Os invitamos a visitar nuestro proyecto aquí y ver el futuro en los distintos sitios web, en los sitios web de cada país. Y tenéis ahí también canales para manteneros en contacto con nosotros. Muchísimas gracias, profesor Schappels. Gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Gracias. Encantado de veros y de hablar con vosotros. Y buena suerte para el futuro, porque va a ser un futuro muy desafiante a pesar de ser muy emocionante también. Muchísimas gracias. Adiós.